tipos de fármacos, donde están los AINES que tienen sus propias características, sus propios efectos farmacológicos, y ellos los clasificábamos en grupos. ¿Qué necesitaba yo? Que de cada grupo sepamos exactamente cuál es su dosis techo, qué presentación viene, para qué lo voy a utilizar, cuánto tiempo lo voy a utilizar, y si con aquello no logro controlar el dolor, ¿hacia qué escalón yo voy a subir? Entonces ahí les había dado los más importantes, incluso intoxicación con 2 o 3 salicilatos me parece, y paraminofenoles. El paracetamol es muy usual porque los niños se lo toman todo. Entonces esas intoxicaciones las van a ver con frecuencia, bueno, ojalá que no con tanta frecuencia en la emergencia, y es por dañineras de los niños, ¿no? Porque están las apirinetas del abuelo, entonces son ricas y los niños las encuentran y se las comen. Luego, esos son los AINES, vamos a ver toda nuestra dosis techo y después ya seguimos con hipnoanalgésico y con eso termino control del dolor. De ahí voy a volver al resto que quedó en respiratorio. Ya en respiratorio nos quedó mucolíticos y expectorantes todavía. Para cerrar respiratorio, sería respiratorio, manejo de dolor y de ahí un tema más para que entre nuevamente a evaluación. Me falta corregir exámenes, me faltan unos 20 o 25 todavía, me siento y bueno, los pacientes no me han dejado ni de noche ni de día, así que ha sido un poco difícil, ¿ya? Salicilatos, ¿alguien preparó algo de salicilatos o empiezo? ¿Aló? A ver, alguien que habla algo, o es que estoy sin sonido, ¿por qué no escucho a nadie? Estamos aquí, doctora. Bueno, yo les había dado tarea y les dije, les voy a ir preguntando y ustedes van organizando. ¿Nadie hizo la tarea? Ajá, qué bellos mis alumnos. ¿Y cómo creen que van a aprender? Si les he dicho fármaco por fármaco y lo que necesitaba de cada uno, ¿o no? Y tienen su libro. ¿En serio nadie preparó nada? No puedo creer. Bueno, voy a buscar entonces, un segundo, voy a buscar mi presentación para empezar. ¡Qué barbaridad! Yo dije, me van a dar una cátedra de uso analgésico. No puedo creerla. Escúchenme, criaturas de medicina. No es nomás aprobar, es saber. Y saber es leer, saber yo me preparo, yo agarro una libreta, voy fármaco por fármaco, lo que yo voy a medicar a los pacientes. Eso ya la profesora lo sabe, le falta que ustedes lo sepan. O sea, es imposible que no me hayan preparado. Hay una mano de Alberto ahí, ok. No puedo creer que no hayan preparado nada. Les pedí incluso intoxicación con paraminofenoles, intoxicación con paracetamol. Bueno, voy buscando mi presentación, me esperan un poquito. Medicina, ciencia, color, AINES. ¿Por qué está tan lento? Ya casi. Ok, ya la encontré. Bueno. Ok. Muy bien, entonces vamos a empezar. Qué pena que no han preparado. Yo que esperaba que me digan, profesora, yo preparé paracetamol, viene de esta forma, se usa para tal, su dosis mínima, su dosis máxima, me dice mi libreta, me dice mi dossier, porque yo voy a usar eso. Eso era lo mínimo que yo esperé de ustedes. Han tenido incluso cuánto tiempo, hasta una semana de vacaciones. Escúchenme, criatura. Es muy triste ver un médico que nos da una mala dosis de un fármaco o que hace combinaciones para calmar el dolor de 3 o 4 AINES.
Y eso solo se consigue estudiando. La profesora está acá, idealmente para ir aclarando dudas, para que vamos discutiendo, para que me hagan 1000 preguntas, pero preguntas sobre lo que ustedes leyeron. Esto que les quede para ustedes, yo mi clase la doy igual y la tengo preparada, no tengo ningún problema. Pero no es lo mismo sentarme yo a escuchar o estar acostado ahí en mi cama, apago mi pantalla a ver qué hable la profesora. No, ustedes tienen que saber. Y un alumno de medicina tiene que estudiar unas 8 horas al día si quieren ser buenos, o sea, no hay de otra. Y ahorita hay un problema tan grande de una crisis mundial de salud que necesitamos gente muy preparada. Entonces, no puede ser que ustedes no se pongan a leer nada, no puedo creer. Yo que siempre decía que mis alumnos de medicina eran los mejores, ahora me quedo calladita. Bueno, vamos a ir uno por uno. Dentro de los grupos terapéuticos, uno de los más utilizados son las dipironas. Dipirona tiene su gran etiqueta. ¿Qué dice esa etiqueta? Años atrás fue retirada del comercio la dipirona porque se le acusa de anemia plástica y efectivamente ella hace una depresión en la médula ósea por falta de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es la enzima que va a biotransformar la dipirona. Pacientes que tienen déficit de esa enzima, ¿qué va a pasar? Hacen anemia plástica y ella es irreversible. Entonces quedó con su gran etiqueta. Sin embargo, después se la vuelve a poner nuevamente a utilizarla y en todos sus dossier está inscrito ahí ya que pueda hacer anemia plástica, más su casuística es baja, o sea, su probabilidad de aparición es baja. Y con el pasar de los años se ha visto que no será el único fármaco que va a producir este tipo de anemia plástica. También lo produce otros fármacos como el diclofenaco, por ejemplo, que lo usamos más abiertamente y probablemente, teóricamente, con mayor margen de seguridad. ¿De acuerdo? O sea que dipirona tiene esa gran etiqueta. Si yo hablo de dipirona, pues tendré que saber que como antitérmico no le gana nadie. ¿Ok? Si yo voy a elegir un antitérmico, será mi dipirona. ¿Y la dipirona qué ventaja tiene? La tengo en gotas para niños, la tengo en comprimidos, la tengo en ampolla. Y en ampolla tengo de 1 gramo y tengo de 2 gramos. Entonces le llamamos dipirona simple y fuerte. Su otro nombre es metamisol, probablemente para ustedes más conocido como dioxadol, pero dioxadol es el nombre comercial de laboratorio Vago. ¿De acuerdo? La droga en sí se llama dipirona o metamisol. Entonces tenemos comprimidos de 500, ampollas de 1 gramo y de 2 gramos y tenemos en gotas para niños. Como antitérmico no le gana a nadie, ¿ya? Y si yo tuviese que buscar un antitérmico después de dipirona, ¿con quién me quedo? A ver si alguien leyó por lo menos algo, tiene una idea. Si ya usé dipirona o no tengo dipirona, ¿cuál es mi segunda línea en antitérmicos para controlar la temperatura al paciente? ¿El paracetamol endovenoso podría ser, doctora? Endovenosa no. Mira que en otros países hay, el paracetamol endovenoso tuvo problemas de estabilidad. Sí. Lo utilizan en algunos países, ya lo han empezado a utilizar hace rato. Más hubo algún problema de estabilidad, probablemente con algún laboratorio o la misma molécula. Entonces nosotros no la tenemos, ¿ya? No tenemos paracetamol o paraminofenol en ampolla, solo tengo dipirona como antitérmico, no tengo otra. También hay en supositorio, ¿ya? Pero nuestra primera opción generalmente es el paracetamol. Pero ya vamos a ver que el paracetamol también tiene lo suyo, ¿de acuerdo? Tiene sus importantes toxicidades, más no lo tengo endovenosa. Entonces en endovenosa de momento nos quedamos con el dipirona o metamisol. Bueno, ¿qué tenemos con esta dipirona de importante? Ella es un profármaco, tiene que biotransformarse y recién se activa y sus metabolitos sí tienen la actividad analgésica. Vamos a ir una por una. Si yo digo analgésica, me va a controlar el dolor. Ok. Pregunta del millón. ¿Cuál es la dosis techo de dipirona para controlar el dolor? Tengo un postoperado, se ha operado, quiero controlar el dolor. ¿Cuál será la dosis techo para controlar el dolor a ese paciente si yo solamente tengo dipirona o metamisol? ¿Quién ha leído algo? Ay, criaturas mías, la verdad que me desesperan. Deberían estar bien sabidos ya. 2 gramos, que es la polla del adipirona fuerte. Normalmente le hacemos 1 gramo cada 8 horas. Pero si yo quiero, yo sé que la cirugía ha sido nomás de una buena manipulación. Si yo sé que va a haber importante dolor, uso 2 gramos cada 8 horas. Esa es su dosis techo de dipirona.
Si en ese paciente con 2 gramos no logro controlar el dolor, no adelanta dar un diclofenaco, un ketorolaco, un ketoprofeno, no. De ahí tendré que asociar un hipnoanalgésico, ¿de acuerdo? Analgésico. Pregunta. Dentro de todos los AINE, probablemente sea el de mayor efectividad, la dipirona. ¿Qué opinamos? Bueno, nadie quiere opinar. Voy a preguntármelo. Me están enojando mis alumnos, ¿eh? No he preparado nada, pregunto, nadie responde. Voy a hablar sola y voy a responder sola y vamos a terminar el tema solo. Analgésicos. Como analgésicos sí tengo otros de mayor efectividad. Estoy hablando de ketorolaco y ketoprofeno. Probablemente el ketorolaco sea muy similar al uso de morfina a dosis baja. ¿De acuerdo? O sea que según la intensidad del dolor, yo voy a elegir en un postoperatorio una ampolla o una dipirona o un ketorolaco o un ketoprofeno. Bien, como antitérmico, no le gana a nadie. Punto. O sea, no negociable de momento. En ampolla el único. Lo tenemos comprimido, les decía, lo tenemos en supositorio, lo tenemos en gotas. ¿Ok? Jarabe para niños, bueno, se dice jarabe, pues son gotas en realidad. Uno probablemente de menor toxicidad, pero no tan efectivo, paracetamol. Paracetamol es un buen antitérmico y utilizado a una dosis de 1 gramo en adultos. Es excelente antitérmico, más no lo tenemos nosotros de momento en ampolla. Analgésico. Su analgesia probablemente, además de ser un inhibidor de ciclooxigenasa, probablemente se cree una hipótesis que tiene algún componente en sistema nervioso central extra, ¿ya? ¿Para qué tipo de dolor lo voy a usar? Dolor no visceral. Pero ahí vamos a hacer un paréntesis. Cuando digo dolor no visceral, es un postoperatorio, es una cefalea, un dolor muscular, un dolor articular, una odontalgia. Estoy hablando de no vísceras, dolor no visceral. Sin embargo, si ustedes miran acá, no tengo mi lápiz. Relajante de músculo liso. Músculo liso, víscera. Este fármaco tiene un mecanismo de acción extra, probablemente hay una liberación de óxido, probablemente una hipótesis, solamente una liberación de óxido nítrico y relaja el músculo liso de intestino, músculo liso en vesícula, músculo liso a nivel renal. Entonces pudiera utilizarse como antiespasmódico. Y si lo usamos a veces en los cólicos renales, es un buen fármaco porque tiene como 2 mecanismos de acción ahí. Uno en músculo liso y uno a nivel central probablemente, y la inhibición de la COX-2 que es periférica, de la COX-1 y COX-2 que es a nivel periférico, ¿de acuerdo? O sea que estoy hablando de un relajante de músculo liso. Es el único AINE que tiene este beneficio de ser relajante en músculo liso. Entonces, en músculo liso estoy hablando de un postoperatorio donde va a haber probablemente un dolor visceral, además de el dolor por la liberación de prostaglandina. Entonces, en un postoperatorio no muy intenso va a ser un buen fármaco. En dolor tipo cólico, ¿por qué? Porque es relajante de músculo liso. En dolor neoplásico, muchas veces controla bastante bien al paciente, principalmente en los primeros estadios. En dolor neoplásico siempre vamos aumentando nuestras escalones y hay que dar ahí coadyuvantes del dolor como neuropáticos, como antidepresivos, que nos van a ir modulando algunos componentes extras que tenemos en dolor neoplásico. Jaqueca, excelente fármaco. ¿Por qué? Porque al ser relajante músculo liso, entonces me disminuye ese vasoespasmo que hay muy relacionado a la jaqueca. Entre más que no es vasoespasmo, es inestabilidad vascular, inestabilidad vasomotora. Esa inestabilidad vasomotora es una de las principales causas en este tipo de migrañas. A ver, pensemos, si yo estoy estresada, libero noradrenalina, hace vasoconstricción y a veces la migraña viene ya cuando me relajé. No sé por qué, dice el paciente, cuando llego a casa me da la migraña. Y es porque cuando estoy afuera está en máximo mi noradrenalina y vasoconstricción, llego a casa, me relajo. Entonces esa inestabilidad vasomotora probablemente juega un papel muy importante en la fisiopatología en estos pacientes. Vamos avanzando. Acá yo me adelanté un poquito. Efecto techo, efecto máximo, 2 gramos. 2 gramos. Comparable con baja dosis de opiáceos, sí, es como dar una meperidina. Meperidina es un hipnoanalgésico. Hipnosueño analgésico. Son analgésicos que dan sueño
cuyo mecanismo de acción es diferente al de los AINE y tienen un componente central y los vamos a utilizar para cualquier tipo de dolor. Como dar una morfina 8, 6, 8 miligramos. La morfina tiene sus características propias. La morfina va ocupando sus receptores, agonistas receptores mu kappa y delta, y ella va usando sus receptores y esos receptores se vuelven silenciosos. Entonces yo tengo que ir gradualmente aumentando las dosis, ¿ya? Espérenme un segundito. Aumentando las dosis. Ya esos receptores se vuelven receptores silenciosos, entonces voy aumentando dosis y el paciente empieza con baja dosis de morfina y finalmente va a ir aumentando esas dosis de morfina, ¿ya? Ok, ¿qué más? Inhibición de la COX-2, igual que la COX-1, sí. Mecanismos, nada. Inhibo la COX-2 a la COX-1 en igual intensidad. Y ahí tengo que saber que probablemente tengo un mecanismo de acción extra a nivel central y también esta liberación del óxido nítrico que me va a hacer una acción relajante musculosa. De mi vida corta, llega a duplicarse con la edad. ¿Por qué dice ahí llega a duplicarse con la edad? ¿Qué se les ocurre? Que la Porque función hepática se va degenerando con el tiempo. ¿qué se va degenerando con el tiempo? La función hepática, doctora, y la biotransformación de los Pero él no es fármacos. hepatotóxico. ¿Te acuerdas cuál era la principal rama de los AINES? Gastrolesividad y nefrotoxicidad, doctora. La nefrotoxicidad. Ellos bloquean prostaglandina, disminuyen filtración glomerular. Y encima con la edad, siempre digo yo, los dos extremos de la vida son de cuidado. La gente muy joven, no, los recién nacidos, prematuritos, tienen sus sistemas todavía inmaduros, principalmente en biotransformación. Y la tercera edad ya no son inmaduros, digo yo siempre jugando pasados de maduro, y a veces en examen me ponen pasado de maduro, ese no es un término médico, ¿no? Es solo para relacionarlo, los más pequeños y los más grandes. Son, pudiéramos decir, que tienen ya un poquito más de deterioro, función renal, función hepática. Y si a eso le sumas que el fármaco per se, por sí mismo, ya es nefrotóxico, probablemente filtración glomerular me baje. Esto es un problema, siempre tienen que mirar mi función renal del paciente. Hoy atendí a un paciente COVID, 70 años, 2.2 de creatinina, diabético. ¿Qué tienes que tomar en cuenta ahí? Que esa filtración es baja. Entonces la dosis que le tenemos que dar de los fármacos, obviamente que tiene que ser más baja por el deterioro de la función renal. Fácilmente él va a entrar en toxicidad, más toda la medicación que viene tomando, porque es diabético, hipertenso, hace infecciones urinarias a repetición, hiperplasia prostática, varias patologías, muchos fármacos, más lo que tengo que dar en COVID, qué dejo y qué no dejo, y una función renal disminuida, ¿no? Entonces fíjense cómo hay que ir mirando integralmente a ese paciente, tratando de dejar lo menos posible, haciendo seguimiento de esa función renal y hacer ajustes del fármaco de acuerdo a la función renal del paciente. Mecanismos adicionales, esto hemos hablado un poquito. Activa la vía del óxido nítrico, GMP cíclico, canales de potasio a nivel periférico. Este es el mecanismo de acción que se cree que es el que hace la relajación del músculo liso y le permite actuar como un antagonista, no diré antagonista muscarínico, porque no es antagonista muscarínico, como un antiespasmódico, ¿de acuerdo? Para dolor en músculo liso. Por ejemplo, en un cólico renal, la acción de una dipirona, pero con 2 gramos cada 8 horas, es un buen fármaco, porque va a tener este doble mecanismo de acción, ¿no? Va a hacer esa apertura de los canales de potasio. Al abrir la apertura de los canales de potasio hay una hiperpolarización y eso va a provocar la relajación, ¿de acuerdo? Entonces, este efecto analgésico potenciado por este efecto antiespasmódico, único, AINE con un efecto antiespasmódico. No es antimuscarínico, ¿verdad? Sino que es otro mecanismo diferente al bloqueo de receptores muscarínicos. ¿Cuál es la dosis techo de dipirona? 2 gramos. 2 2 gramos, gramos, doctora. 2 gramos ¿en qué? ¿Por qué vía? En vía oral voy a dar 2 gramos, vía intravenosa, doctora. en vía intravenosa. Bien, espérame un segundito. Tengo un paciente que ya lo internamos.
Está complicado, chicos, esto de COVID. Realmente ya voy a poner el teléfono mirando a otro lado. Ya, vamos. 2 gramos. 2 gramos, ¿en qué vía les dije? Vía intravenosa, doctora. ¿Comparable con quién? Con con la morfina, por ejemplo, estos hipnoanalgésicos, doctora. Con dosis Perfecto. baja. Dosis baja. Bien. ¿Y qué efecto extra en analgesia tiene? ¿Analgesia para qué tipo de dolor? Para el dolor no visceral, doctora, por Dolor ejemplo. visceral. Los AINES es para dolor no visceral. Dipirona, dolor no visceral y extra dolor visceral. ¿Quedó mejor? ¿Qué voy a darle yo a un dolor visceral? Por ejemplo, está con un cólico intestinal porque hubo una transgresión alimentaria y hay una fermentación y hay muchos gases, tu paciente comió chancho en mal estado, se hinchó, hay una distensión abdominal y necesitas calmar ese dolor que normalmente lo produce la fermentación de los gases. ¿Qué fármaco le damos? Que ya hemos avanzado. Un antagonista muscarínico, doctora. Claro, Antiespasmódico general. muscarínico. Propinoxato. Propinoxato, perfecto, todos los derivados de atropina. Ese es un dolor visceral. Pero si yo tengo una odontalgia, un AINE, si tengo un dolor articular, un dolor muscular, un dolor postoperatorio, perfecto, un AINE. Pero dipirona, además, pudiera usarlo en un dolor visceral como coadyuvante, nunca de primera línea. De primera línea siempre seguirá siendo un antimuscarínico. ¿Quedó bien hasta ahí? ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, el mecanismo de analgesia ya lo hemos hablado. Son por las 2 vías, perfecto, nada. Ok, nada. El efecto antipirético, mejor que él, ninguno. Como antiinflamatorio se aplazó. Como analgésico, es un buen fármaco. Probablemente un ketorolaco o ketoprofeno superior. Como antipirético, el mejor. Más el efecto antiinflamatorio, se aplazó la dipirona. Si yo voy a usar quiero un efecto antiinflamatorio netamente, ¿con quién me voy a quedar? Un ketorolaco, doctora. No, el ketorolaco tiene una analgesia espectacular, más no es antiinflamatorio. A ver, sigan echándole. ¿Ibuprofeno? Ibuprofeno me gustó. Fíjense que en COVID usamos ibuprofeno. Excelente antiinflamatorio. ¿Quién es hermanito de ibuprofeno? Diclofenaco. Que si tu paciente es hipertenso, mejor el potásico que el sódico. Sigan. ¿Qué más conocen como antiinflamatorio? Dexametasona. Te voy a matar. Dexametasona. Es el mejor antiinflamatorio que conozco, pero es corticoide. Si yo te pregunto, la respuesta no está mal, es el mejor antiinflamatorio. Si yo te pregunto, ¿qué diferencia tengo entre un AINE y un corticoide? ¿Qué me responderían? El que quiera responder. Necesito que estudien harto para que más bien nuestra clase sea este tipo de discusiones y saquemos todas las dudas. Tienen que ser buenos chicos, ayúdenme. Tienen el tiempo, tienen su libro, tienen todo. La profe está aquí para discutir, porque ahí es donde uno saca sus dudas. Diferencia entre un AINE y un corticoide. El mecanismo de acción, doctora, que Uno es la Es diferente, fosfatasa pero 2. quiero un actual. Uno inhibe toda la vía principal y la vía alterna, doctora, de la inflamación, el otro solo la vía principal. Y además su composición química también. Uno tiene el anillo ciclopentano perhidrofenantreno y los otros no lo tienen. Perfecto, Mauricio. Entonces, ¿por qué empezamos con ibuprofeno en COVID? Es antiinflamatorio, inhibe ciclooxigenasa, no me encanta en los alérgicos. No me encanta porque le va a dejar expedita la vía alterna y la vía alterna es la de la lipoxigenasa, la línea 4 y puede dar más crisis. Y cuando ya vemos que se está viniendo una cascada inflamatoria, empezamos con corticoides. Dejo ibuprofeno y empiezo corticoide porque me va a inhibir desde el inicio la inflamación, más no es un AINE, ¿de acuerdo? Yo aquí mi pregunta era antiinflamatorio AINES. El corticoide le gana a toditos los AINES juntos, no se negocia, ¿sí? Como antiinflamatorio, el mejor del mundo,
con muchos efectos adversos que ya los conocen, no vamos a entrar en detalle, ¿ya? Pero yo estaba preguntando en AINE. Me dijeron ibuprofeno me gustó, diclofenaco me gustó. ¿Voy a usar dipirona como antiinflamatorio? No, doctora. No, doctora. Lo No, tienen en doctora, la se aplazó. pantalla, no es significativo. Ven, esos detalles los tienen que aprender, pero de una vez. Eso ya tendría que venir aprendido ya con todo lo que tenían que haber leído. Entonces, fíjense qué importante es. Todos son AINES, todos tienen el mismo mecanismo de acción, más unos tienen un efecto mayor que el otro. Y eso es lo que ustedes deben saber usar para potenciar. ¿Ya? Sí lo tiene el diclofenaco, sí lo tiene la indometacina, sí lo tienen los inhibidores de la COX-2, que son los fármacos nuevos. Ketorolaco, que es tan potente, vale el término, no me gusta potente, tan efectivo como analgésico, probablemente comparable con morfina, no es antiinflamatorio. ¿De acuerdo? Ketorolaco ni ketoprofeno como antiinflamatorio se aplazan. Dipirona se aplaza. ¿Con quién me quedo? Ibuprofeno, indometacina, diclofenaco. Alguien preguntó algo en el chat, vamos a mirarlo, doctora. ¿Y en qué caso se le da al paciente un AINE con vitamina como un diclofenaco vitaminado? Siempre cuando tratas a un paciente tienes que ver qué es lo que quieres tratar. Yo quiero tratar un dolor porque jugando al fútbol se esguinzó. Un antiinflamatorio suficiente, no necesito vitaminar nada. Pero si tú me hablas de un dolor donde ya tienes tu diagnóstico y tu dolor es una ciatalgia, ok. Estoy hablando de la inflamación del nervio ciático, no es nomás doy un analgésico y un antiinflamatorio y punto. Yo tendré que saber que en esa ciatalgia probablemente hay una disminución y un problema con las vainas de mielina, una desmielinización, ¿de acuerdo? Y esa desmielinización generalmente va a estar producida por déficit en las vainas de mielina, y ahí yo tengo que reponer BCAA, que es leucina, isoleucina, valina, son aminoácidos precursores para que como que el cablecito no quede pelado, más todas las vitaminas B, principalmente B6, B9, B12, B1. Entonces ahí sí me corresponde, pero tengo un dolor de cabeza, un diclofenaco vitaminado, no tiene mayor sentido, ¿ya? O sea que siempre fíjense ustedes qué objetivo. Hagan bien su diagnóstico, vean bien la causa del dolor para ver con qué ir acompañando a su medicación. Diclofenaco sódico potásico, ¿cómo sé cuál usar y en qué situaciones? El diclofenaco es el mismo, sea sódico, sea potásico. Quien le acompaña difiere, un sodio o un potasio. Nosotros sabemos que el sodio aumenta retención de agua. En un hipertenso te conviene usar un potásico, pero efectividad como diclofenaco como tal son exactamente iguales. Bueno, ya no más preguntas porque quedan 10 minutos. La aspirina también podríamos usarlo como antiinflamatorio. Ustedes me están preguntando lo que deberían haber leído. A ver, ¿quién leyó algo? ¿La uso o no la uso la Se aspirina como puede, doctora, porque antiinflamatorio? tiene ¿Y en qué caso? los cuatro efectos tiene las cuatro alas tiene. Puede ser analgésico, antipirético, antiagregante, plaquetario. Pero háblame algo más de su antiinflamación. ¿Será dosis alta, dosis baja? Es con dosis altas, Dosis doctora, que altas. se consigue 500 a 1000 miligramos. Es poco eso. ¿Cuánto usas en una fiebre reumática de aspirina? En una fiebre reumática lo que he leído es que se puede usar hasta 4 o 8 gramos. Dosis alta. Esa dosis es antiinflamatoria. Pero con 500 miligramos yo no voy a hacer patria como antiinflamatorio. ¿Me dejo entender? Eso estaba en la primera hoja del libro y me lo preguntan, o sea, no tienen cara. Los voy a matar, les suspendería la clase y los mandaría a estudiar y la seguimos a la noche con un gusto. Eso podemos hacerlo, podemos seguir a la noche el otro Zoom y solo yo voy a preguntar. ¿Les parece? Sí, doctora. Yo creo que se lo merecen eso, porque si no yo no voy a acabar nunca. Yo les puedo dar la clase así como ahora está, a mí me gusta la clase, pero ¿saben qué me gusta más? Que mis alumnos hayan leído y que vamos a la práctica. Doctora, yo voy a usar así. ¿Y cuál uso en este caso? Cuando uno va leyendo, se le va abriendo el cerebro. Necesito cerebros abiertos con ustedes. Voy leyendo y todo mi cerebro y todo lo voy relacionando, todo lo que he ido estudiando, lo que he visto. Cuando me atendieron a mí, que me dieron este fármaco, me dieron el otro. Ahorita me preguntan, ¿cuándo el sódico? ¿Cuándo el potásico? Por ejemplo, ¿se dan cuenta? Pero yo estoy trabajando sobre nada con ustedes, o sea, estoy empezando de cero en lugar de que por lo menos haber leído. Flores, son 5 hojas, chicos, analgésicos, no es más.
Aspirina a salicilato un poquito más porque habla de la intoxicación, que es muy bonita, la intoxicación por salicilato, y qué hacer en su tratamiento. ¿Sí o no? Sí, doctora. Voy a suspender la clase. De todos modos quedan 7 minutos, vamos a hablar todos y vamos a negociar. Voy a terminar esta dipirona y la clase la podemos hacer, no sé, ustedes me dicen 6, 7, 8, mientras más tarde de la noche para mí mejor, así tengo todos mis pacientes evolucionados. ¿Y hacemos un Zoom más o capaz 2? Hello. Está bien, doctora. Bueno, voy a terminar esto. Y que dice a las 9, dice John. Podemos hacerlo a las 8. Sí, a las 8 mejor. Sí, a las 8 vamos a hacer otro Zoom. Y de ahí, si la doctora no está morida, porque anoche acabé como a la 1 de la mañana en desperfecto estado, seguimos unos 2 o 3 Zoom. La idea es terminar ahí hoy. Escúchenme, agarren su libro, háganme esa caridad. Y lo van leyendo. Y de cada fármaco se hacen un dossier, cómprense una libretita, porque son fármacos que van a usar siempre. Entonces ya ahí empiezan a poner diclofenaco, cómo viene en supositorio, en comprimido, de cuánto, en ampolla. Efecto, si es analgésico, si es antitérmico, qué dosis voy a usar, para qué tipo de dolor lo voy a usar y sus reacciones adversas más importantes. ¿Queda claro? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Ya? Háganlo, por lo menos 2 o 3 que lo hagan habrán aprendido. 2 o 3 alumnos, digo porque los demás no hacen caso, pero me es muy difícil usar esta vía para enseñarle y encima que no lean nada. Ya, yo aquí solo me veo solita y a rato se me va la mente en algún paciente que tengo complicado, porque tenemos 10 colegas intubados, ¿no? Esto no está fácil. Tenemos 10 colegas intubados ahorita y todo te va preguntando qué más hacemos, además de los otros pacientes, ¿ya? Vamos. Voy a terminar esto y el siguiente Zoom lo hacemos 800. Efectos farmacológicos, antipiréticos, dijimos que nadie le gana, el antiinflamatorio no superior a diclofenaco, a ibuprofeno, a indometacina, a los oxicam. Voy a hacer hasta que se me acabe el tiempo, ¿ya? Y de ahí sí los voy a esperar a las 800. Hasta no sé qué hora, hasta que se acabe el tiempo. Bueno, perfil de seguridad. Aquí hay un tema importante que son las complicaciones hemorrágicas. Y hay algo importante que hay que saber de dipirona. Ella inhibe agregación de las plaquetas, pero reversible. Se va la dipirona y ya las plaquetas recuperan su agregación. ¿Por qué es importante saber esto? Fíjense ustedes que cuando hablamos de dengue, vos lees en el Facebook, no le dé dipirona, lees en el Facebook, no le dé paracetamol, ¿y qué le vas a dar? Por ejemplo, en un dengue, el dengue por sí solo es hepatotóxico y encima, que no va a ser hepatotóxico en todos los pacientes, puede hacer un dengue hemorrágico. Por eso no le dé a algún fármaco que inhibe agregación plaquetaria. Prohibida la dipirona, prohibida diclofenaco, prohibido ibuprofeno. Sin embargo, nosotros, ¿qué tenemos que ver siempre? El virus per se ya es hepatotóxico y el paracetamol también es hepatotóxico, ya hemos hablado un poquito de él. Si es hepatotóxico, voy a aumentar hepatotoxicidad. Pero si tu dengue de momento tiene buena cantidad de plaquetas y no es un dengue hemorrágico, ¿puedo usar una dipirona? Puedo. Siempre controlando al paciente, porque en este caso, él va a inhibir a la plaqueta, pero mientras esté el fármaco. Estoy hablando de una fiebre alta en dengue, no dar la dipirona porque sí. Una fiebre alta que no tenés con qué bajar, ¿de acuerdo? Se va el fármaco y la plaqueta recupera. ¿A diferencia de qué, AINE? De la aspirina, doctora. ¿Con qué dosis? Con dosis de 100 miligramos, doctora. Nada, dosis bajita, 85 en realidad. Usamos la de 100. ¿Se dan cuenta? Ella inhibe, es el único caso de un AINE que inhibe irreversiblemente a la ciclooxigenasa plaquetaria hasta que la plaqueta se muere. ¿De acuerdo? Hasta que la plaqueta se muere. Entonces no puedo usar ni 100 miligramos de aspirina en un dengue. Más una dipirona sí la puedo usar porque va a inhibir, se fue el efecto y recupera la plaqueta. Fíjense las diferencias y lo importante.
Más si tu dengue ya hizo una hepatotoxicidad alta, le va a dar paracetamol ni en esta vida ni en la otra, quédate con una dipirona. Pero no hay hepatotoxicidad y hay riesgo de hemorragia porque las plaquetas se te bajaron, utiliza un paracetamol. ¿Me dejo entender? Sí, doctora. Bien. Entonces, a nivel de gastrointestinal, es menos agresivo que otros AINES, no es tan gastrolesivo. ¿Quién es muy gastrolesivo? Ketorolaco. A todo el mundo le gusta porque le quita el dolor rápido, lo ponen debajo de la lengua porque hay sublingual. El gran riesgo de él es que no lo debes usar más de 3 días ni dosis muy alta, porque el riesgo de hemorragia es muy alto. Dipirona no tanto. En complicaciones hemorrágicas inhibe la agregación de las plaquetas, reversible. Y este efecto adverso es el que le costó la vida, digo yo, a la dipirona, a granulocitosis y anemia plástica. Anemia plástica lamentablemente irreversible, el paciente tendrá que ir a un trasplante. Pero fíjense la casuística, alta o baja, 2 a 3 casos por 1 millón de habitantes que usó la dipirona por año. O sea que estoy hablando de una baja casuística. Sin embargo, dipirona quedó etiquetada como anemia plástica. Lo triste es que al que le toque va a ser irreversible, ese paciente deberá ir a trasplante de médula. Es por déficit de una enzima, les decía yo al inicio, glucosa 6-fosfatodeshidrogenasa. Si no tiene esa enzima, sí hace la anemia plástica y esa sí es irreversible, esa anemia plástica. ¿De acuerdo? En otros países sí tenemos cómo medir esa enzima, entonces de alguna forma podemos evitar el uso en esos pacientes, más no son estudios genéticos económicos ni de rutina. Aquí hay un efecto adverso importante. Esto lo he visto en muchas clínicas. A veces estás en la emergencia esperando y mirando qué pasa y el paciente vino con mucha fiebre, le pusieron su dipirona, salió y ¡pum! Hizo una lipotimia, se cayó saliendo de la emergencia, pero ya no tenía dolor. Porque como él inhibe o favorece la formación de óxido nítrico, es vasodilatador y la presión cae. Y si se la coloca muy rápido, hace hipotensión. Y hace hipotensión, entonces eso automáticamente disminuye la oxigenación cerebral y hace la hipotimia en el paciente. Ya toda vez que uses dipirona tiene que ser diluido y lento. El paciente queda recostado un buen rato porque hay una hipotensión. Y si es muy rápido su administración, la hipotensión va a ser mayor. Nefrotóxica, sí, como todos. Ese aturdimiento es probablemente por baja oxigenación por la hipotensión. Intoxicación aguda, un paro respiratorio, sí. Pero estoy hablando de dosis muy alta, ya es una dosis de intoxicación. ¿Con qué me quedo de estos perfiles de seguridad? Me quedo con que es gastrolesiva, pero hay otros más gastrolesivos. Y su anemia